Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con los videos de análisis de los textos constitucionales. Hemos estado ya haciendo bastantes capítulos y este sería, me parece que el capítulo 15 ya. Así que vamos a proceder de inmediato a compartir pantalla para que vean los documentos. Como siempre empezamos, un poquito de recordar, la Constitución del 80 habíamos visto el bloque pasado, lo correspondiente a la Contraloría General de la República, ¿no? Y también el bloque antepasado habíamos visto el tema de la justicia electoral y los tribunales electorales, ¿ya? Eso es para que se orienten. Ahora vamos a analizar toca las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Y en el texto del borrador constitucional habíamos quedado en el artículo 111. eh, ya habíamos visto que el artículo 110 empieza ya derechamente a hablar de el sistema en cuanto a la libertad para transitar y cómo puede ser privada, ¿no? Mediante la comisión de un delito flagrante, por ejemplo, puede ser arrestado o detenida una persona y también solamente con la finalidad de ser puesta a disposición de un tribunal, ¿no? Competente en materia penal en un plazo máximo de 24 horas. También habíamos visto que eh, nadie puede ser detenido o sujeto a prisión preventiva sino en su domicilio o en lugares destinados a ello. Ya también es importante recalcar y que está proscrita la prohibición, está prohibida, perdón, la detención de deudas, salvo en el incumplimiento de una obligación o deber alimentario. Eh, por lo tanto, toca leer el artículo 111 ahora, que nos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a las siguientes garantías procesales mínimas. Ya empieza a hablar de garantías en estricto sensu de procedimientos penales, ¿no? Toda actuación de la investigación o procedimiento que le prive, restrinja o perturbe en el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución requiere previa autorización judicial, algo que actualmente la Constitución en su artículo 19, numeral 3 me parece, que ya detallaba. Conocer los antecedentes de la investigación seguida en su contra, salvo las excepciones que la ley señale. Letra C, que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra, eh, añadiendo el principio de presunción de inocencia que ya actualmente nuestra legislación tiene, que no se presuma de derecho a la responsabilidad penal, algo de toda lógica, imposible presumir de derecho a la responsabilidad penal si se presume de la inocencia, sería algo contrario, pero que de igualmente los constituyentes deben agregar. Ser informada sin demora y en forma detallada de sus derechos y causa de la investigación seguida en su contra, guardar silencio y no ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad. Principio también que estaba en la Constitución del 80 con respecto a la autoincriminación, ¿no? O la de un pariente. No podrán ser obligados a declarar en contra del imputado sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil y demás personas que señale la ley. Letra G, que la libertad sea la regla general. Lógico que todas las personas somos libres para precisamente obligarnos, ya sea que la obligación nace de un deber general, ¿no? Alterum non laedere, que es decir, no dañar al otro, ¿no? Y cuando se contravenga, precisamente nace en la imposición de una conducta reemplazo por el bien jurídico lesionado. Las medidas cautelares personales son excepcionales, temporales, proporcionales, debiendo la ley regular los casos de procedencia y requisitos. De toda lógica que las medidas cautelares precisamente que privan de bienes jurídicos antes de declararse la culpabilidad en la comisión de un delito por un tribunal deben ser temporal y proporcionales.
y claramente solamente en casos excepcionales usarse. No se sometía a un nuevo procedimiento de investigación o persecución penal por el mismo hecho respecto al cual haya sido condenada, absuelta, sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, es decir, el reconocimiento, digamos, constitucional de el not bis in idem, ¿no? O la cosa juzgada, ¿no? En cierto sentido. Letra I, ser sancionada de forma proporcional a la infracción cometida. Acá se... Esto no lo había visto yo en la Constitución del 80. La proporcionalidad de la pena sí es un principio del derecho penal. Que no se le imponga la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. Confiscación de bienes que a todas luces sería privar de la propiedad privada a una persona que, que nada tiene que ver, ¿no? La responsabilidad es personal, de alguna forma. Sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por la ley. Ya sabemos que hay ciertos casos que sí procede el comiso. En casos en los cuales el producto o los bienes son producto de operaciones ilícitas. Que no se le imponga como pena la pérdida de los derechos previsionales es algo mínimo o sea, para responder por la dignidad, ¿no? No podría, digamos, tener una pérdida de derechos provisionales porque constituyen precisamente el fundamento de la dignidad. Que la detención, letra L, que la detención o la internación del adolescente se utilice solo de forma excepcional y durante el periodo más breve que posee, conforme a lo establecido en esta Constitución, la ley o los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes. O sea, la mínima cantidad de intervención y de daño hacia los adolescentes, ¿no? La idea de que no se produzca una escuela del delito. ¿Ya? Me parece bien el artículo 111, me parece que está de acorde con las garantías procesales mínimas que tiene la actual constitución. Sin embargo, agrega eh, principios que, si bien es cierto, no estaban establecidos totalmente en la constitución, sí estaban establecidos en leyes. ¿Ya? Ahora, con respecto a la confiscación de bienes, también estaba establecido. Pérdida de derechos previsionales no lo había visto, es algo nuevo. La letra E, la letra L, que eh, se obligue, ¿no? O sea, digamos, una garantía mínima la detención e internación de adolescentes, ¿no? Como algo excepcional y que sea lo más breve posible. Es algo bastante nuevo. Luego vamos a ir a la Constitución del 80, estamos viendo las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Ya el artículo 101 nos dice que las Fuerzas de Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas únicamente y exclusivamente por el Ejército. ¿Ya? Hay un poco de lo que dice. La Armada y la Fuerza Aérea también son parte de em, las Fuerzas Armadas, ¿no? La idea es que sean esas tres ramas, ejército, armada y la fuerza aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Nada de ello dice si existen para otra, cuál es su fundamento, a pesar de que sabemos que la defensa de la patria, pues, si bien es cierto, pasan en entrenamiento, ¿no? Seguridad nacional sí son esenciales, pero de repente también hay otros eventos en los que sí podrían servir, ¿no? Por ejemplo, en la contaminación o en el área medioambiental, podría destinarse cierta rama a la descontaminación, a operaciones rastrillo que se hacen habitualmente por organizaciones civiles, ¿no? Que podría agregarse en la Constitución. Vamos a ver qué dice la Constitución, o sea, el borrador. Las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros de investigación, dice, haciendo el distingo entre Fuerzas Armadas. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad
Pública Interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen así del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes, ¿ya? Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, ¿no? En ese sentido, deja claro cuáles son las características de la Fuerza Armada como órganos obedientes y no pensantes de alguna forma, para utilizar un sinónimo de no deliberantes. No pensante en el sentido eh, feo de la palabra, pero sabemos que tienen que tener una formación, ¿no? Y esa formación habla de la profesionalización, la jerarquización de su servicio y la disciplina. Eso es con respecto al artículo 101 que nos dice qué es las Fuerzas Armadas y qué es las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Ahora, el artículo 112 del borrador nos dice que ninguna persona podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delitos según la legislación vigente en aquel momento. Aquí nos deja claro que existe un principio de legalidad, ¿no? Que no podría ser condenada por acción o omisión que no constituye delito, ¿no? Tiene que estar establecido en la ley vigente al momento de cometerse. Ningún delito se castigará con otra pena que la señale por una ley que haya entrado en vigencia con anterioridad a la superprestación, a menos que una nueva ley favorezca al imputado, ¿no? Un clásico principio de legalidad, pero también entendiendo que si hay una nueva entrada en vigencia, una nueva ley, y esta ley favorece la pena al imputado, debe aplicarse aquella, ¿no? Esa es como la idea. La idea, digamos, de la temporalidad, usarse en beneficio del imputado. Ninguna ley podrá establecer pena sin que la conducta que se sanciona esté descrita de manera clara y precisa en ella. Emanaciones del principio de legalidad como ley estricta, ¿no? Ley escrita, ley clara y ley precisa. Lo establecido en este artículo también será aplicable a las medidas de seguridad. Respecto a la aplicabilidad, ¿no? De lo descrito en los incisos anteriores, con respecto a la pena, hay delitos que, si bien es cierto, están establecidos, pero el imputado tiene alguna eximente de responsabilidad que hace que la pena no pueda ser impuesta, ¿no? Y de alguna manera se impone, por ejemplo, alguna medida de seguridad en perjuicio de esa persona, ¿no? La idea de la medida de seguridad, de que cumpla los requisitos de legalidad y de que cumpla también con la idea también de que si en el momento de que se comete el acto u omisión esté descrita en la ley con anterioridad a la perpetración de aquel acto, que esté descrita en la ley precisamente como un delito y que esté de manera clara y precisa, es también una garantía mínima frente al Estado, ¿no? Que en la Constitución del 80 no estaba. Eso yo nunca lo había visto, por lo menos en nuestras clases, ¿ya? Así que es importantísimo para el ius puniendi del Estado se limite de manera tal que no nos imponga medidas de seguridad a pesar de que em, no están descritas en la ley o señaladas precisamente como una sanción diversa a la pena. Con respecto a la Constitución del 80 ahora, nos vamos al artículo 102 que dice lo siguiente: la incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. O sea, eh, para entrar, digamos, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Orden y Seguridad, tiene que ser por escuelas matrices, pero también podría ser
por escalafones profesionales y de empleados civiles. Ya eso es importante a la hora de... eso es de toda lógica en todo caso. El artículo 113 del borrador ahora nos dice que un órgano desconcentrado de carácter técnico denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, un servicio nuevo, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social a los casos que correspondan. Algo así como em, la Defensoría Penal Pública, pero más integral, ¿no? Porque dice un órgano es concentrado, ya que de alguna manera viene del servicio central, ¿no? Solamente se desconcentra en función. Em, se va a denominar Servicio Integral de Acceso a la Justicia, ¿no? Y va a tener por función asesoría, defensa y representación letrada en calidad a las personas, como también el tema psicológico, ¿no? Que es algo que y psicosocial, que es algo que se presta más por las municipalidades, ¿no? Así que va a estar interesante el establecimiento de este servicio. Dice que la ley determina la organización, las áreas de atención, la composición y la planta de personal de servicio integral de acceso a la justicia, considerando un despliegue territorialmente desconcentrado. Algo importante a la hora de tener un servicio integral de acceso a la justicia que actualmente no se tiene. Ya actualmente están como por ramas, ¿no? Em, Defensoría Penal Pública, en el caso de los penales. em, el caso laboral también tiene su propia, digamos, servicio de asesoría gratuita por parte del Estado. em, y así, ¿no? La Corporación de Asistencia Judicial, etcétera. Y así terminaría el artículo 113 con respecto a los derechos fundamentales y garantías. Hemos visto em, bastantes artículos como derechos y garantías mínimas, ¿no? A diferencia de la Constitución del 80, en la cual solo el artículo 19 nos enumeraría lo que la Convención Constituyente consideró enumerarlo casi en más de 100 artículos, ¿no? Más de 100 artículos con respecto a los derechos fundamentales. Hay una gran diferencia, ¿no? Para que las personas que están viendo este video puedan eh, entrar, digamos, y ver la diferencia entre una u otra constitución, ¿no? La constitución del 80 por su lado, como repetimos, solamente enumeró en su artículo 19 los derechos y garantías fundamentales, ¿no? En cambio, la constitución o el borrador constitucional de el 2022 lo hizo en más de 100 artículos, ¿no? Algo que ingresaron muchos derechos, eso quiere decir, ¿no? Así que es muy, muy importante a la hora del plebiscito considerar eso para votar apruebo o rechazo en el caso de que no lo considere, aunque yo creo que habría que estar con los ojos tapados para no darse cuenta de esto, ¿no? Quizás eh, viendo las noticias o viendo las pancartas de manera ignorante y sin darse cuenta de el real cambio que se tiene a la hora de aprobar un texto constitucional como el que tengo acá, eh, que en más de 100 artículos enumera los derechos fundamentales de las personas y las garantías mínimas, no solamente de las personas, sino que también de la naturaleza y también de los pueblos y naciones indígenas, ¿no? Así que es interesante eso a la hora de tomar una decisión, como comentario. Luego de eso comenzaríamos directo con la nacionalidad y la ciudadanía, algo que la Constitución del 80 me parece que eh, lo habíamos visto ya lo habíamos visto. Venía después de las bases de las bases de la institucionalidad, ¿ya? Volviendo a la Constitución del 80, el artículo 103, recordando que estamos en las Fuerzas Armadas, nos dice que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada por un calificado sin autorización otorgada por conformidad a esta. Te fijas que hay una manera de tener un grupo o una organización privada si se aprueba con una ley de quórum calificado, ¿no? Para que un grupo tenga armas. ¿Ya? Ojo, que se puede por la Constitución.
del 80. Algo curiosísimo, muy, muy curioso, ¿no? Porque no da solamente la especialidad o la competencia a las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad, sino que también permitiría, a través de una ley de quórum calificado, constituir un grupo, una organización que posea armas, ¿no? Eso es algo grave a mi consideración, porque em, ¿qué pasa si en un gobierno empieza a tener mayoría política y se volvería totalitario y constituiría policías privadas, ¿no? Algo, policías como, no sé si al margen de la ley, porque una ley de quórum calificado lo establecería, sino que una policía o un grupo de organización que tendría un carácter específico, ¿no? Eh, Hay que tener ojo ahí. Dice que una ley determinará el ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Ya sabemos que la Dirección General hace el control de armas, ¿no? La DGA. Eh, Estuvo un tiempo en Carabineros el control de armas. Actualmente hay que ver qué ministerio, el Ministerio de Defensa, o qué órgano tiene el control de las armas, ¿ya? Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control, porque eh, no hay control de armas, no hay control de armas. O sea, hoy en día se encuentran muchos delincuentes con armas, y es porque ese órgano no es muy, muy, muy acucioso en su fiscalización. ¿Se fijan? Así que ojo con eso, porque es importante a la hora de entender cómo opera la lógica de la Constitución del 80 en el sentido de autorizar grupos armados paralelos eh, a los que ya establece la Constitución, algo interesante. Por su parte, el borrador constitucional, el artículo 114 nos dice que, viendo ya la nacionalidad y la ciudadanía, son chilenas y chilenos, algo enunciando ya la calidad de ambos géneros, que la Constitución del 80 no lo hace. Eh, bueno, hayan nacido en el territorio de Chile, ya, ius solis, se exceptúan las hijas y los hijos de personas extranjeras que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno, quienes sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución y las leyes. ¿Mm? Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Ya, los sanguíneos, ¿no? Tener la nacionalidad por tener un lazo sanguíneo. En la clásica carta de nacionalización de conformidad a la ley y la de gracia. El inciso 2 dice que no se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de nacionalización chilena. En ese sentido, vamos en el 103 acá, me voy a volver para revisar en concordancia al artículo 10 de la Constitución del 80, donde nos dice que em, la ley reglamentará el procedimiento de adopción por nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa, cancelación de cartas. No dice mucho de eso, muy, muy parecido, sin embargo, em, utiliza unos términos distintos al indicar que no se exige la renuncia de la nacionalidad anterior, ¿no? Eso es importante ponerlo en la Constitución. El inciso tercero dice que toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos y naciones indígenas del país. La exigencia, ¿no?, de que en el documento oficial aparezca, ¿no?, en la identificación, aparte de la nacionalidad chilena, su pertenencia o alguno de los pueblos y naciones indígenas, es algo interesante. El inciso cuarto dice que la ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena a favor de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia de exilio de sus hijas e hijos, algo que mantiene
casi en sentido de apátridas o casi de expulsión, como confinamiento, a personas que estuvieron en exilio político, ¿no? Es algo que viene a reivindicar eso. El tema sí me parece que mantiene la unidad eh, con respecto a la plurinacionalidad, el elemento de ser nacional, de ser chileno, chilena, chileno, chileno, pero sin embargo eh, colocan en el documento oficial que pertenece a algún pueblo o nación indígena del país. Es algo interesante. Me parece que la experiencia constitucional de nuestros vecinos tiene que haber sido igual, me refiero a Bolivia. Em, Me parece que es muy parecido a la nacionalidad, acá lo tenemos, de los chilenos en la constitución del 80. La única diferencia es que dice son chilenos y la otra dice son chilenas y chilenos. Dice que son nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, ¿no? Los hijos de padre o madre chino nacidos en territorio extranjero, lo mismo que el número 2. Con todo, se requería que algunos de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado hayan adquirido la nacionalidad chilena en virtud de, te fijas que pone un requisito ahí, ya que la constitución del borrador no la pone. Simplemente nacidos en territorio extranjero, no pone ese requisito, ya, lo quita. Luego dice que los extranjeros que tuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley, lo mismo, se fijan, la especial de gracia está igual, y dice que la ley reglamentará los procedimientos de opción de nacionalidad chilena. En cambio, acá dice que no se exige renuncia, el tema de la plurinacionalidad puesta, digamos, dentro del el documento oficial, y medidas de recuperación que la Constitución del 80 no prevé. Ya es un avance el artículo de nacionalidad. Voto por él porque está muy bueno. Se agrega ese último inciso que hace que volvieran muchas personas que están exiliadas. Algo como una reconciliación interna, creo. Se lo debemos a todas esas personas que fueron exiliadas, separadas de sus familias, perseguidas políticas, solo por pensar diferente. Así que es interesante eso. Em, la Constitución del 80, volviendo, digamos, los articulados donde íbamos en el artículo 104, dice que los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros serán designados por el presidente de la República de entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exigen para tales cargos. Durarán 4 años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo periodo y gozarán de inamovilidad en su cargo. El presidente de la República, mediante decreto fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y las Fuerzas Aéreas y al general director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo periodo. El artículo 115 del borrador ahora nos dice que toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y las condiciones que señala este artículo, ¿ya? La ley podrá crear procedimientos más favorables para la nacionalización de personas apátridas, ¿ya? La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él. Concede además el derecho a la protección diplomática por parte del Estado de Chile y los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculen al Estado, al Estatuto de Nacionalidad. ¿Ya? Ahí deja bien claro que eh, toda persona tiene derecho a la nacionalidad, ¿no? En la forma y condiciones que va a señalar este artículo, es decir, crear procedimientos favorables para los apátridas y el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él, ¿no? Algo bien, bien interesante para la idea, ¿no? Además de la protección diplomática y todos los derechos que establece la Constitución, las leyes.
El artículo 105 ahora de la Constitución del 80 nos dice que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros se efectuará por decreto supremo en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente. Decreto supremo, los nombramientos, ¿no? La que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en investigaciones se efectuarán en conformidad a la ley orgánica. Hasta ahí termina las Fuerzas Armadas y vendría el capítulo 12 del Consejo de Seguridad Nacional. Por su parte, el artículo 116 del borrador constitucional nos dice que la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida. La primera, renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. La segunda, la cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a NNA. Revocación por ley de nacionalización concedida por gracia. En el caso de la letra A, es decir, renuncia voluntaria, la nacionalidad podrá recuperarse por carta de nacionalización. En los restantes casos podrá ser solo por ley. Eso con respecto a las causales de pérdida, ¿no? Que sería la renuncia voluntaria, la cancelación de la carta, salvo que se haya obtenido declaración falsa o por fraude, ¿no? En caso cual em, queda de ipso facto, ¿no? En ese sentido. Y también no es aplicable, digamos, la cancelación a niños, niñas y adolescentes. Es decir, si se obtuvo por falsedad o por fraude. La revocación por ley de nacionalización concedida por gracia y en el caso de la letra A, puede recuperarse, ¿no? A pesar de haberse renunciado por carta de nacionalización. Y en los demás casos solo por ley. Y, y ahora en la Constitución del 80 pasamos a ver el Consejo de Seguridad Nacional. Veamos qué es el Consejo de Seguridad Nacional. Dice, habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el jefe de Estado y será integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por el general director de Carabineros y por el Contralor General de la República. En los casos que el presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de defensa nacional, de seguridad pública, relaciones exteriores, de economía y de finanzas del país. Eso es con respecto al Consejo de Seguridad Nacional, un consejo constituido por los diferentes poderes dentro del Estado em, para casos en que se necesite em, realizar, ¿no? Funciones que la Constitución le va a encomendar. ¿Ya? Vamos a revisar qué funciones. El borrador constitucional en el artículo 117 ahora nos dice que las personas que tienen nacionalidad china son ciudadanas y ciudadanos chilenos. Las que la pierdan también perderán la ciudadanía. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en Chile por a lo menos 5 años. En este caso se perderá la ciudadanía si cesa el avecindamiento. El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de los NNA, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades de ejercicio. Entonces, la idea, ¿no? Del ejercicio activo y progresivo, ¿no? De la ciudadanía es a través de especial énfasis en la población que tiene menos, no, por no decirlo más débiles, sino que las personas que son más incapaces de ejercerla,
¿no? Es la idea. Siguiendo ahora con la Constitución del 80, el artículo 107 que habla del Consejo de Seguridad Nacional, nos dice que el Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea convocado por el presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá exponer su opinión frente a algún hecho, acto o materia que tenga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. ¿Se fija? Hay un consejo que se reúne en caso que las bases de la institucionalidad chilena se vean en peligro o la seguridad nacional, ¿no? Em, las actas del Consejo serán públicas a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario y un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates. Algo bastante secretillo. em, que ¿Qué tiene la Constitución del 80? Que es el Consejo de Seguridad Nacional. Precisamente cuando se ven en peligro las bases de la institucionalidad de la Constitución del 80 y de la seguridad nacional. Luego sigue el Banco Central en el capítulo 13. Vamos a quedar hasta acá, hasta el artículo 118 del borrador constitucional. Estamos en la nacionalidad y la ciudadanía. Vimos el 117 recién, que establece reglas específicas para ejercer los derechos de la ciudadanía. Y en la Constitución del 80 revisamos lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, al Consejo de Seguridad Nacional y vamos a quedar al Banco Central. Ya, eso ha sido todo por hoy. Gracias por mirar el video, compartirlo y muchas gracias.